Y bien, estamos ahora con Hugo Neira, historiador, escritor, intelectual, autor de muchos libros, exdirector de la Biblioteca Nacional, en fin, que ha publicado hoy día un artículo interesante en La República que se llama Falta de política, dos outsiders. Hugo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Jaime? Muchas gracias por invitarme. No, gracias por venir. Bueno, interesante el artículo. ¿Cómo es esto de que a falta de política dos outsiders? Mira, en primer lugar reitero el agradecimiento y a La República, diario plural, donde escribimos diversas personas sobre la situación actual y tengo una relación con ellos para publicar cada 15 días. Tengo la impresión que he recogido de la conversación con amigos y la gente que hay una gran decepción del nivel político en general. Que no se molesten los candidatos, pero da la sensación que han ido de frente a dar propuestas y promesas, lo cual es normal, como si ya estuviera discutido el destino económico del Perú, y no creo. Creo que hay candidatos que lo ponen en cuestión como modelo económico. Entonces hay una pérdida de hablar de los grandes temas de política. ¿Cuáles son los grandes temas de política, Jaime? El Estado, la reforma del Estado, la libertad, los derechos, la democracia, ¿no? Las instituciones que forman parte en cualquier parte del mundo de las propuestas. A eso me refiero. Y ahí aparecen dos candidatos, independiente de mi simpatía personal, que politizan la campaña, que son Ollanta y Pedro Pablo Kuczynski, y en este momento producen en todos, como todos sabemos, ¿no?, una modificación de la campaña, que es política, no es solamente proponer yo voy a hacer obras, no, es más. ¿Y por qué viene esto? Primero yo junto la impresión que me dan los amigos en Lima, pero mis viajes por el interior, he estado viajando mucho, Jaime, después de que dejé la biblioteca, viendo modestamente al interior, yendo y viniendo, dando clases, y la sensación es de fastidio, de enojo, de rabia, de no sentirse escuchado, del fastidio del trato de la policía, del poder judicial, de la inseguridad. Y eso es lo que el país siente. Claro. No solamente quieren que le hagan puentes y obras, sino quieren otra cosa. Quieren que los políticos se ocupen de ellos, que el Estado los proteja. Entonces a eso me refería. De acuerdo. Bueno, pero hay algunos que están planteando el tema de la seguridad, por ejemplo, Keiko Fujimori se está centrando un poco en eso, y todos de alguna manera lo señalan, pero claro, no se pone, hay mucho más, digamos, la campaña está cargada a los temas personales, a los ataques, a las, ¿no? A lo que llaman guerra sucia. Eso es básicamente con la ayuda de los medios, además hay que decirlo, ¿no? Porque los medios levantan esas cosas, entonces se convierte en una guerra de guerrillas de esa naturaleza, ¿no? Y como tú dices en tu artículo, el nivel es muy bajo, el nivel incluso el nivel de propuesta, como señalas, ¿no? Sí, que no se ofendan, pero pueden hacerlo mejor levantando el nivel que el país ya pide, porque este no es el mismo país del pasado. Fíjate que Belaunde o Haya, cuando hablaban, se dirigían a un país mucho más retrasado en materias educativas, había 40% de analfabetos, y hoy día yo estoy seguro que el país, por la internet, por la cantidad de universidades, ha cambiado, porque están más globalizados y piden otro nivel de debate, que se junte lo inmediato, lo local, la necesidad de reponer cosas con proyectos más, y hablar de política. Política es hablar de el Estado y hablar de las relaciones sociales. Bueno, quizá en parte por eso ha emergido la figura de Pedro Pablo Kuczynski, porque digamos el nivel de los candidatos es realmente pobre, y ahí aparece una persona como Pedro Pablo que destaca por encima de ese nivel, aunque en realidad no sé si es eso lo que lo ha, digamos, de alguna manera catapultado. ¿Cómo ves a Pedro Pablo Kuczynski? El caso de Pedro Pablo me da la impresión que ha venido a mostrar el hombre Estado, el hombre competente, luego el hombre sencillo, que dice cosas muy convincentes, muy simples, siendo complejas, y claro, impresionado. Yo estoy seguro que Alejandro Toledo lo podría hacer, estoy seguro que lo podría hacer Castañeda. Si han creído que de eso ya no había necesidad de hablar, me da la impresión, y es un error, porque el país está muy politizado. Y Ollanta tiene una propuesta. El debate anterior de 2006, con la que yo personalmente no simpatizo, la pongo en cuestión de su viabilidad, de eso me gustaría hablar un poco. Cuando hubo el 2006 fueron dos proyectos políticos, el de Alan García y el de Ollanta.
no por casualidad llegó al 47%. Hoy día no hay debate político, el debate electoral, que es otra cosa. Pero Ollanta sigue planteando un cambio en el modelo económico, y un cambio de la Constitución. Es decir, de alguna manera quiere, digamos, buscar otro camino que el que estamos siguiendo, ¿o no? Así es. Entonces a mí el análisis que yo tengo es un análisis a partir de razonamiento político institucional. Yo no tengo partido político, no ruedo para nadie, entonces simplemente me preocupo por lo siguiente. Fíjate, la propuesta de Ollanta de cambiar el modelo económico, si a ti te parece, hacemos un pacto de no abrirlo, no discutirlo por dentro, porque no acabaríamos nunca, ¿no? Vamos a suponer que sea bueno, supongamos que sea bueno, supongamos que sea posible esa modificación. Pero yo he traído, para la metáfora visual, dos cosas, dos objetos. Ese proyecto económico es imposible de separar del proyecto político. Y sostengo que el proyecto económico del comandante Ollanta es este libro, por ejemplo, así, y la situación del Estado, la Constitución y las instituciones es esta cajita. Entonces, esto no entra aquí. Simple y llanamente es incompatible con el sistema político. Bueno, por eso está proponiendo cambiar la Constitución también. Ahora bien, ahí entramos al segundo punto. Supongamos también, pues no tengo un juicio de valor sobre el proyecto, no lo discutamos. A mí me parece inviable, para comenzar, incompatible. Por ejemplo, el Acuerdo Nacional, tengo entendido, está por publicar un libro con las 32 políticas nacionales. Son incompatibles con el modelo 32, conversadas, consensuados con los partidos políticos, incluyendo representantes del Partido Nacionalista. Son incompatibles con el proyecto. Ahora, supongamos que ganara Ollanta, que esa es la suposición en mi artículo, supongamos. Él entonces necesita adaptar las instituciones políticas al modelo económico. ¿Qué tendría que hacer? Enviar un proyecto de reforma de la Constitución al Congreso. ¿Qué sabemos? Que ese Congreso va a tener poca representación, menor de la que ha tenido en el actual. Entonces, es un Congreso que ya sabemos por las encuestas va a ser muy fragmentado. Eso significa, simplemente siguiendo un camino institucional, 2 legislaturas. O sea, un par de años que el país estaría pendiente de que se reforme la Constitución. 2 años de parálisis. 2 años de incertidumbre. Supongamos que consigan negociar, consensuar con las futuras bancadas. Le echan agua al proyecto, no resulta el proyecto original, y entonces se encontraría la situación de que ha traicionado las bases que le han pedido el proyecto radical de retornar a un Estado fuerte. Yo creo que ese proyecto de Estado fuerte es una buena intención, pero realmente llevaría a esta situación de conflicto. Ahora bien, ¿qué le quedaría? O bien, lo abandona, o bien va a cerrar el Parlamento, a entrar en conflicto, y va a producir la misma situación infernal en la que se encontró Alberto Fujimori hace 20 años. Por razones distintas, Fujimori era para privatizar, y en este caso sería para anchar el espacio del Estado. ¿Qué lleva eso? ¿Qué lleva eso? A un conflicto, a un referéndum. A mí me preocupa lo del referéndum. ¿Por qué? Tú sabes, Jaime, que hoy día los sistemas autoritarios se instalan no yendo al monte, sino a través de la propia democracia, ¿no es cierto? Es lo que ha pasado en Venezuela, lo que ha pasado en Bolivia. Yo sostengo que en esa situación un jefe de Estado puede tomar la decisión de súbitamente, por decreto, elevar los ingresos, echando mano a la caja fiscal de los 45.000 millones de dólares que ha reunido Toledo y Alan García, producir una bonanza falaz, como ya ha pasado en el pasado, y luego encontrar clientelas y tener una popularidad enorme e ir al referéndum. Y en ese caso, la modificación es de la reelección y tenemos presidencia vitalicia para un buen rato. Entonces, votar por Ollanta en este momento, con ese planteo, es votar para una presidencia
que luego no necesite convocatorias electorales. No. Entonces nos salimos del cuadro simple de las democracias. Las democracias son pro tempora, como tú sabes. Claro, sí, pues efectivamente. Son para un tiempo determinado. Es decir, se marca el límite del poder. Si está... Yo estaba hace poco en Río de Janeiro por un debate universitario para vincular la cultura humanista a la cultura tecnológica. Me ha impresionado mucho Brasil, me ha impresionado. Ya son un país del primer mundo. Por casualidad estaba un exministro de Lula en el acto inaugural y se enteró que estaba yo ahí y un peruano y atravesó, y este señor me dijo con el dedo así: oiga usted, señor peruano, me dijo, ¿cómo está usted, doctor? Son muy amables los brasileños. Me dijo, mire, no dijo Lula, dijo Nicio, su nombre Ignacio, dijo, hablando con confianza, es un presidente que hizo cambios y reformas enormes, pero no rompió las reglas de juego, no es Chávez. No. Estuvo 2 gobiernos porque la ley lo autoriza y se fue. Entonces, en el Perú están pensando que están imitando a Lula. Lula no rompió las reglas de juego democráticas. Entonces, y además, en realidad profundizó el modelo, ¿no? Porque lo modificó. Hizo reformas fiscales, de pensiones, que de alguna manera mejoraron los equilibrios macroeconómicos. Eso sí atacó el tema de la pobreza, ¿no? Y lo atacó muy bien. Mi idea es que se puede hacer cambios con el sistema democrático por partes, por modificación de la Constitución, porque yo no defiendo el modelo económico. El modelo económico necesita cambios dentro del Estado de Derecho. Modificaciones para que transite mejor la distribución, para modificar el Poder Judicial, pero la distribución es una cosa extrínseca al modelo. Sí, pero se puede... El modelo es, digamos, el aparato de acumulación, de crecimiento. Sí. Cambiar eso, tener políticas... cambiar un modelo que está creciendo a 9, 10% al año, es una cosa que carece totalmente de sentido común. No, se puede hacer cosas como astutas e inteligentes sin romper las reglas democráticas y ponernos en una línea de socialismo bolivariano. Lula lo ha hecho. Lula ha tenido 2 economías, Jaime. Ha tenido una economía capitalista, monetaria, de mercado, que ha hecho pasar a 30 millones de personas de la pobreza a la clase media. Jaime, clase media brasileña, que decir, a nivel de vida italiano, y ha dado las bolsas de comida a 8 millones que no podían entrar a eso. Pero eso no necesitas la presidencia vitalicia. Gracias. Eso, entonces, ni tampoco cambiar el modelo. Cambiar el modelo. Entonces yo sugiero, porque tiene tiempo el comandante, para revisar ese proyecto, porque no entra. Es como si yo una casa de clase media que tengo, que alguna vez espero que no vengas a casa, pues se me ocurre comprar un piano. Bueno, compro el piano, ¿por dónde lo meto? ¿Por el ascensor? ¿Por la ventana? No está hecho. Eso es un piano. Necesitas una casa para tu piano. Necesito una casa para mi casa. Entonces yo simplemente considero inviable, ¿no? Sí, pues. Y riesgoso. Hugo Neira, muchas gracias. Muy interesante la ti, conversación con Hugo Neira, historiador. A propósito, este libro te va a convenir, tú que eres antropólogo, porque se llama El de la Platí, ¿lo has leído? Es muy bueno, es un diccionario sobre el mestizaje. No te lo regalo, pero voy a buscar. Eso sí te dejo en mi libro, Las Independencias. Muy bien. Gracias, Jaime, por invitarme. No, gracias por venir. Cuando tú quieras, aquí estoy para dar mis libres opiniones. Muy bien, así será. Gracias. Regresamos con Raúl Barrios, vocero del Frente de Defensa y Desarrollo Integral de Ancón, frente al proyecto de Ancón, al proyecto de puerto que quiere construir Santa Sofía Puertos.